A Carlos Dopico, muchísimas gracias. Carlos, Bienvenido. bienvenido. Gracias por venir Gracias. en este momento. Un aplauso al negro. Un aplauso, Exacto. negro. Vos que, si hay algo que, bueno, esto es a título personal, si hay algo que sabés es de música, desde hace años, ahora con los recorridos, que el Montevideo Sonoro, que es un éxito, también lo volvemos a comprobar, y estuviste o sea, hace muchos años en la parte capaz gloriosa de Rubén Rada como periodista musical, como periodista cultural, periodista musical. Y hay algo que me parece que es fascinante de Rubén, que quiero saber qué te parece a vos, y es esta fusión que él hace, ¿no? de música, porque él agarra el candombe pero lo fusiona con absolutamente el ritmo que quieras. Y hoy en día hacer eso quizás... no sé si no es novedoso, pero no llama la atención o quizás no representa ninguna resistencia. Pero ¿qué pasaba cuando él recién empezaba a hacer esto? Bueno, sí, era una rareza más clara, ¿no? Él junto con Mateo, ya en épocas del quinto, de alguna manera empezaron a amasar ese concepto que después la crítica musical manejábamos con el nombre del candombe beat, ¿no? También lo hizo un poco de la mano de Hugo y Osvaldo Fattoruso con Ringo Tillman, cuando conformaban OPA. Lo hizo sin duda, ya con un poco más de furia, cuando junto con Uceta y con Quique Rey y Galetti conformaron la agrupación Totem, que era justamente la que iban a celebrar Ahora. dentro de muy poquito con Lobito Lagarde. Y yo veía que estaba Lobito Lagarde, que estaba junto con Diane Denoir también, que son parejas sentimentales hace mucho tiempo, dos figuras institucionales de la música. También en Totem, Rada siguió amasando un poco ese concepto y después a lo largo de toda su carrera, ¿no? Él, hoy escuchaba también a Guillermo Alén Carpinto, un estudioso sobre todo de la obra de Mateo, pero un estudioso de la música uruguaya, musicólogo también, que él decía que Rada debe ser de los más grandes compositores de canciones de candombe, ¿no? Llevando el candombe en las distintas aristas posibles, ¿no? Y yo creo lo mismo también, creo que es un compositor... me cuesta hablar en pasado todavía, que ha desarrollado un repertorio tan amplio, tan rico, tan accesible. O sea, Rada podría ser verdaderamente intrincado, pero no le interesaba. Él quería generar algo que sea de fácil acceso. No quiere decir fácilmente digerible, sino de fácil acceso. Y él todo el tiempo generaba esa obra, desde el texto a la música. Claro. Era verdaderamente una maravilla de compositor, quizá una de las figuras más grandes de la música popular uruguaya, que va a tener una recordación gigante, no me cabe duda. Ayer fue claro eso, ¿no? Pueden haber muchos homenajes, puede haber muchos tributos planificados. Sin duda que esta despedida con honores que va a tener allí en el Palacio Legislativo es una cuestión merecida para un artista de este nivel, de este estatus de reconocimiento internacional. Pero lo que sucedió ayer en Ancina es la clara manifestación de un artista verdaderamente popular. O sea, despertó los tambores, provocó la llamada verdadera, esa llamada que no se planifica en un concurso, sino que espontáneamente el barrio la requiere, ¿viste? Y se activa. Eran cientos de tambores ayer despidiendo a Rada y ese era su deseo más grande. Sí, esto de que sin que nadie lo diga, había como adentro de cada uno de nosotros esa llamita de decir, tenemos que ir a este lugar que es un ícono y que tiene que ver tanto con este artista que acaba de partir y dedicarle también esto. Y algo que me pasaba ayer que tiene que ver con esto que decís es que yo me iba del canal con la noticia recién, ¿no? Muy fresquita. Y sentía como que en cada persona de las que yo estaba mirando, de alguna manera estaban pensando en esto, de que ya no está más con nosotros Rubén Rada, ¿no? Y obviamente antes de entrar a redes, que por supuesto se llenaron de fotos y de homenajes y de reflexiones, lo veían las personas, decía, todos estamos viviendo lo mismo. Sí, y fue creo transversal, que, ¿no? sí. Fue como un poco transversal. Y creo que ahí también hay algo que él logró, no sé si de forma consciente o inconsciente, que es esto de la unión. De alguna manera creo que él
haciendo esta música fácilmente digerible, como decías vos, lo que genera es esta unión en todos, en que vos podés ser más o menos candombero, pero te llega Rubén Rada. Sí, completamente. Lo conocés, lo querés ver, ¿no? Sin duda que el candombero lo tenía como una figura muy, muy cercana y muy representativa, pero él atravesó todos los géneros posibles. Él hizo rock and roll hecho y derecho, ¿viste? Él hizo jazz, tiene un par de discos, los Confidence son una hermosura de jazz, o sea, es indiscutible. Él hizo blues, él hizo tango, él hizo espectáculos de milonga. Inician la murga. Inicia la murga, claro, ni hablar. Y es un Tito buen Pastrana lo momento. mandaba ahí avanzada. Claro. Y es un buen momento para destacar que era autodidacta, que él decía que no estudió música, que estudió a los músicos. Sí. Que me parece muy interesante. Sí. O sea, no significa que no haya sido estudioso, sino que no fue a estudiar formalmente. Exacto, él no tenía la teoría musical, pero era un Exacto. músico Impresionante. innegable, ¿no? Lo han Por dicho los más supuesto. grandes músicos de la región, se han sacado el sombrero con él, porque él vivía para la música, entonces era imposible que no tuviera música en su cabeza las 24 horas, o sea, casi que era imposible que descansara, ¿viste? Y componía de manera intuitiva. Él grababa en un grabadorcito, Completamente. incluso cantando en la calle si se le ocurrió una melodía, o en su casa con los instrumentos. Igual tocaba un poco el piano últimamente. Sí, no, él Claro. aporreaba el piano Sí, y también sí, tenía sí. la trompeta, él tenía un recurso de trompeta Pero bueno, más él, de lo que él lo que creemos. no sabía era escribir música. Entonces siempre, bueno, se apoyaba Gustavo Montemurro, ¿no? Sí. De otros artistas Yo cercanos cuando para cumplió eso. 80, una de las notas que escribí sobre su aniversario, escribí varias para distintos medios porque había una avidez también de conocer como más rápidamente a Rada. Y en una de esas notas que escribí para encontrar también para mí otras perspectivas de Rada y descubrir también yo, lo orienté, además de una charla con él, a conversar con todos aquellos que lo habían interpretado, que quiénes fueron los maestros que habían traducido a Rada, que venía con un montón de ideas en su cabeza y que te las cantaba para que una orquesta pudiera ejecutarlas, ¿no? Excelente, Y en ese excelente. orden estaban desde Manolo Guardia, de Julio Frade, de Daniel Homer, que es argentino, ¿no? Parte de la banda que él tuvo allá, Ricardo Nolé, Andrés Arnicho, que es quien agarra la transición cuando él viene al Uruguay, el momento que empiezan a trabajar con Cachorro López. Andrés Arnicho estaba en las teclas ahí durante mucho tiempo. Y todo el último periodo, Gustavo Montemurro, que de hecho cofundaron una sala de grabación y el negro todo el tiempo quería ir ahí a generar obra Hacer nueva. cosas. Y bueno, la obra inédita que ya nos vamos a enterar. Van a ver un montón de Te discos, ya existen esos Ya discos. existen, claro. Sí. Te quiero invitar porque en abril estuvo acá en Algo Contigo. Por última vez, fue la última vez que nos visitó y si te parece lo vamos a recordar juntos. No, me pasa que le hice un trabajo casi desde chica, ¿verdad? Mujer. ¿Cómo? ¿Por qué me Eh, hiciste? Las motas, yo me las tenía las motas. Hasta hace 6 meses tenía las motas negras. ¿Te tenías? Me tenía las motas y el bigote. Pero yo nunca me di cuenta que era. Claro, porque había encontrado un color que era perfecto. Yo pensé que te habías puesto Con canoso mi de amigo boca. Betina. ¿Y qué pasó? ¿No lo hacen Después más? él ya empezó a agarrar color. Discontinuaron. Se empezaron a... Discontinuaron, me muero. No, Que no. te discontinúen la tinta. Sí. es lo peor Ay, que te puede pasar. no, chicos. Una vez que Estoy diciendo decidís. pavada. ¿Qué es una enfermedad? ¿Se descontinuaron? No. Que lo dejan de Que hacer. lo dejan de hacer. Como un ese perfume color. que te Claro. gusta y después no lo encontrás Está más. más. Obvio, es horrible. Es tremendo. Bueno, entonces, Quedó impactado. Estás muy bien a cámara. Tuvo familia, mi prima, y le van a hacer buenas cuando llevan esas cosas que hacen baby shower, ¿no? eso sale de nacer. Venís conmigo, ¿verdad? ¿Quién? Dice mi mujer. Ah, te decía. Sí. ¿Y Tenemos vos? un baby shower, una prima mía que tuvo familia. ¿Me acompañás? No, me iba así para otro lado, pero me acompañás. ¿No? Es que no tengo respuesta. Me imagino. No sabés lo que Me te ha tocado parece. bastante con 30 mujeres hablando de otras cosas, todo, y yo nada. Pensando. Le puedes poner música. eso. Pero yo le cobro, digo, Rada escuchame en una cosa. Rada en Por una este reunión día, de Tupper te hace 2 discos. Pero claro. claro, Con los tuppers. por este día lo que yo tengo, voy 10 días a los tambores. Ah, está, vas a ganar, haces un canje. Hago un cambio. Un trueque. Te acompaña el Baby Shower. Pero. Pero me voy 10 días a los tambores. 10 días a los tambores. Ah, bueno. ¿Y negocia? No, Él lo planteó, pero bueno. qué cosa más fea, por favor. No. Sin bigote, sin nada, loco, no. Parece, perdón, monja. No, ¿cómo? Esos son ¿Y tú motas. qué tenés? ¿20 años? Nada, pues. Así. Lo había Acá pinta ahí. eras hijo de Cacho. No, no, ahí no, todo natural. Ahí no Claro. tenía padre yo.
¿No eras hijo de Cacho de la Cruz? ¿Qué? ¿No eras hijo de Cacho de la Cruz acá? Sí, claro. Por eso. Firmaba para que vos viajaras. Cacho Claro. firmó. Vos estás viendo. Cacho firmaba todos los contratos míos. No, pero ya está. Rubén. Ya fue. Ah, Rubén, está. No vamos a reclamar a vos. No tenemos. Te sigo amando, pero No. Habría que hablar con Maxi, ¿viste? ¿Qué? ¿Me sacaste un peso? Me ¡Jamás! Yo trabajé, hice teatro con Maxi. ¡Jamás! ¿Qué lo tiró? Sale con 10, vuelve con 11. Es inevitable reírse, ¿no? Sin Mirá que duda. lo vivimos y nos estamos riendo como si lo estuviésemos viviendo por primera vez. Acuérdese que en esa nota él componía al aire. Sí, ¿se claro. acuerdan? Que Nos el iba tirando- estaba pensando, él decía que él se quedaba quieto y que ahí iba componiendo y se le iba ocurriendo Es una que, creo que melodía. en un momento le dice, pará, a Luis. ¿Qué pasa, negro? Pará. Y miraba un poco la nada y ahí empezaba a tararear algo. Le estoy poniendo música al momento. Claro, Sí. que era exquisito aparte, porque no es que te tarareaba algo maravilloso. No como lo haría cualquiera de nosotros, que decís, no, Obvio, bueno, obvio. no te dediques a componer. Tal cual esto, ¿no? Tremendo comediante. Y sí, También. tremendo Sí, comediante. También. Sí. Fue un Sí. recurso, eso fue pensado, vos que lo estudiaste. Bueno, también es parte de sus inicios, ¿no? En el show de mediodía, sin duda, pero ya él lo hacía esto en el terreno del carnaval, ¿no? Él ya jugaba esto en la murga. Eso que yo decía más temprano, el Tito Pastrana lo mandaba de avanzada, es que entre tablado y tablado, mientras la murga desarmaba un escenario, Rubén iba a otro tablado anticipando la llegada de la murga y él jugaba cual dial de una estación, de una radio, ¿no? Yendo de estaciones a estaciones, iba cantando y modulando en distintas estaciones. Mirá Era qué increíble. interesante Eso que hacía en vivo en muchas entrevistas, él lo hacía originalmente arriba de un escenario. La nueva milonga, ¿no? La nueva milonga. Porque sí. escuché por ahí curtidores de hongo, No. pero es la nueva milonga. No, No, Morenada, no. Morenada, la nueva milonga. Sí, Perfecto. sí. Que tenemos Sí, la de que Tito sabe. Pastrana. Sí, sí, Pero, sí, pero ya fue. que hablamos también del humor y de los personajes y de su interpretación, lo llevó también a la música, porque muchos recuerdan a Richie Silver, ¿no? Sí, claro. O sea, tenía alter egos con los que se permitía jugar desde otro lado, aunque los que lo conocían sabían que era él. Completamente. Bueno, Richie Silver era parte de los personajes de los Hot Flowers, ¿no? La banda Claro. esa ese conglomerado de Dixieland que integraba también Cacho de la Cruz. Y ahí, siendo menor, es que Cacho le firmaba para tener no sé si contratos como él jugaba, pero sí de repente alguna salida de Para país. poder Los viajar. permisos, ¿no? Ese es Claro. el tutor responsable que en Sí, su exacto. momento se pedía el permiso Exactamente. al INAME, sería en ese Y momento, no me acuerdo. probablemente, sí, claro. Pero claro, pero si te pones a pensar, incluso Consejo dentro de la del Niño. discografía, ¿no? Consejo del Niño, me parecía. así que Él era. llegó a fundar el Adar Nebur, por ejemplo, cuando estaba en Buenos Aires, y era como otro alter ego del propio Claro. Ra, ¿no? Él estaba vestido como un jeque árabe en la tapa de ese disco y él jugaba con un dialecto raro que nadie entendía bien. Cómo ese músico que de arriba del escenario cantaba tan claro el español, cuando bajaba no se podía comunicar, ¿viste? Y hablaba con un dialecto Bueno, particular. es que Había comedia. ahí. algo que decía Mariano, ¿no? Y esto que, Sí, claro. que Rada para niños, que es así, me tocó en primera persona siendo niña, que se habló poco, pero de alguna manera me da la sensación de que Rada sí nunca dejó de pivotear con la infancia, digamos, con ese espíritu de niño, Burlón. por esto, por jugar, por querer estar haciendo chistes, por reírse de cosas simples también o de cosas sencillas, ¿no? Como que vos hablabas con él y para él era gracioso algo y se reía, no era como hablar con un niño de alguna manera, pero nada, en un enorme, ¿no? Porque también le cantó a los niños. Y Por cómo, supuesto, ¿no? por supuesto, sí. Tiene una obra muy rica para niños y muy inteligente además. Él ahí se planteaba un par de desafíos muy grandes. Nunca subestimar a la infancia desde el repertorio y proponer un espectáculo verdaderamente de calidad. No por ser pequeños, darle un espectáculo medio a la ligera. Vos pensás que él había ahí contactado con Horacio Buscaglia, que venía de hacer canciones para no dormir la siesta. Claro. O sea que tenía un fundador de los grandes espectáculos para las infancias. Pero al mismo tiempo él convocaba a Pinocho Rutín para hacer la dramaturgia, contrataba tremenda banda para tocar en vivo, o sea, era un verdadero bandung el que veían las infancias, más un cuerpo de baile, ¿no? Me acuerdo de las Hexe que habían empezado a ser parte de esa escena, o sea que ibas a ver un espectáculo de verdad, Muy bueno. con un artista de verdad que además se luqueaba y se personificaba
como otro alter ego, ¿no? Rubén Rada, era como otra extensión de Rubén Rada también, ¿no? Claro. O sea que lo que hizo a nivel de infancias es una genialidad. Sí, mucha gente joven lo conoce a partir de eso y empezaba a descubrir también, porque su obra es muy accesible, muchas de sus canciones ya del repertorio quizá más adulto, ¿no? Claro. O sea, era muy fácil transitar de un lado al otro, no hay casi que una persiana, ¿viste? O un escalón, es el mismo Rada. La verdad que tuvimos la suerte en el último año de verlo más de una vez, porque la nota que acabábamos de ver era de abril, pero en diciembre del 2025 también nos visitó, y si les parece vamos a recordar también esa nota. Si bien todos, más o menos, todos, capaz que no, pero los de mi generación, un poco para atrás, la tuya ni que hablar, aprendimos, crecimos, recién lo nombrabas, y tenemos alguna historia, así sea chiquita, con Cacho. Vos tenés una gran historia con Cacho. Totalmente. Y nos tocó despedirlo hace pocos días. Si bien te he escuchado hablar de él, bueno. Fue bravo. Él para mí fue... ¿Viste cuando tirás un conejo así que lo seguís y ganás el premio? Bueno, el Cacho me vio cantar en un tablao que se llama el Club Irlanda de Bocha. Atrás donde estaba la compañía de mármol, ¿viste? En propia, la primera que viene es Irlanda. Yo estaba tocando una mesa, así imitaciones. People up top, people up top. Brenda Lee imitaba a todo el mundo. Guarda con metóndalo, con el twist. I got no disability. Hacía todo eso. Acaricia mi sueño, el suave murmullo. Cuando tenga la tierra, cantaba de todo. Y entonces pasó Cacho y le ¿Y cuántos años tenía Rubén vos ahí? Ahí tendría 17 años. Pasó Cacho y vio, le preguntó a los muchachos, ¿el negrito toma? No, es posta esto, no, Sí, es un chiste de... Porque viste que siempre en Uruguay, en aquella época más, se decía que los negros tomaban borracos, como siempre, nos bardearon siempre. Y entonces dijeron, no, dice Zapatito, pues me llamaban Zapatito. Zapatito no toma ni genial. Entonces agarró, me llevó para el Hot Flower, con Bachicha, los Fatorusos, y bueno, la primera canción que me dieron fue, ¿no fueran? I got you. Te imaginás lo que decía yo, ¿no? Sí, bueno. Pará, y ahí es donde él tuvo que ser tu tutor. Mi tutor, porque a los 2 meses de estar trabajando juntos, nos fuimos a Chile. Recorrimos todo Antofagasta. Y tenía que viajar, era menor. Camata. Claro. Y era menor, entonces Cacho era mi tutor. Entonces llegaba el momento, pasaba una semana, y estaba la ropa sucia, las medias, todo. Y me dice, Cacho, agarrame esta camisa. Y le digo, ¿qué? Yo le decía yo, así me encantaba, ¿no? Me dice, soy tu tutor, Míralo. Mirá el Cacho. me cansaste, tráeme el café, me decía de todo. Divino, lo que pasamos ahí fue maravilloso. Fuimos al desierto de Atacama y... ¿Ahí se robaron la momia? No, agarramos una momia. ¿No sabía vos? No. No sabés lo que Está buena, está buena. Nos llevamos una momia de ahí, ¿Qué andaba precisando venda? Porque en el desierto de Atacama es muy seco. Entonces los cadáveres están con la piel todavía. Claro. Si lo conocía, les digo, ¿cómo nada? Pie descalzo. Bien. Ay. Tiene los nombres de los indios, pie descalzo, pluma verde. Y lo llevamos y se empezó a pudrir la cabecita esa. Porque seguro, lo Sí, sacaron porque- de ambiente. ¿Pero dónde Agarramos estaba? Iba caminando y se encontraba una momia en el desierto. No, estábamos en el desierto de Atacama, caminando Sí. y conociendo. Ah, claro. Paramos el micro y entramos ahí, de repente pisamos una cabecita, vamos a llevarla. O sea, No, claro, no, algo que le no. pasaría a cualquiera. No había- Sí, claro, por o sea, supuesto. ¿quién Me parece no, buena quién idea. Pero pará, ¿Quién claro. no pisó un cráneo? Ahora nadie Nadie. agarró un No, cuerpo claro. de... Ah, nunca nadie se llevó una momia que no, era suya. Qué divertido es realmente volver a divertirse. No sé la veracidad del relato o no, pero tengo ese cuento por Rada y por Cacho de la Cruz Ok. en una trastienda de la presentación de programación del canal en su momento, cuando estaban ambos en la pantalla.
y me tocó coincidir. Los dos me contaban la anécdota apasionadamente, Claro. con un montón de detalles. Ellos anduvieron con la momia arriba de la camioneta, la llevaron al hotel. O sea, el momento que empieza a cheirar un poco más era ya en el hotel y generó una preocupación bastante grande ahí en el colectivo. Claro. O sea que el Tiene cuento tiene también la versión del propio Cacho. Perfecto. Bueno, gracias, Carlos.